para ustedes. Listo. Que es el proceso oxicombustible. Ya algunos de ustedes de pronto han trabajado con él, otros de pronto lo han visto, lo conocen y otros de pronto no saben o no conocen el proceso, ¿cierto? Entonces, ese proceso maneja unos tipos de gases, ya, pero eh, en el proceso de soldadura técnico como ustedes van a encontrar una variedad de gases comprimidos, de, de gases comprimidos. Entonces, hoy vamos a mirar esos tipos de gases para irlos conociendo. Ya, hoy vamos a hablar acerca de esos gases. Lógicamente, hablar de los gases es algo extenso. No creo que el día de hoy logremos terminar esa parte de pronto entre hoy y mañana, no sé, de pronto 2 o 3 días, ¿verdad? Para que nos quede claro esa parte de los gases, porque eso es muy importante, porque nosotros vamos a manipular y a manejar gases comprimidos. Y aparte que son gases comprimidos, hay algunos que son volátiles, que pueden explotar el cilindro. Y nada más con el simple hecho de explotar, eso genera eh, un daño a los que estén cerca, la muerte y daños a donde esté. Listo. Entonces, por eso hay que manejar bien esos tipos de gases. Vamos a ir tratando de irlos explicando lentamente para que ustedes, si tienen alguna duda, vayan preguntando enseguida, porque es muy importante. Ojo, han habido muchos accidentes con estos tipos de cilindros de gases. Entonces, buenas noches, señor Raúl. Entonces, eh, necesito que estén muy presto a las explicaciones y si tienen alguna duda, pues para eso estamos aquí. Listo. ¿Alguna pregunta antes de iniciar? No sé, tengan alguna. Ah, todavía no he pasado lista. Vamos a dejarlo entonces para el final. No sé, o pasamos antes, ustedes me dirán. Porque es que eh, pensando, ¿verdad? Estamos pasando a lista. Luego empezamos y hay compañeros ustedes que se empiezan a unir y de pronto. Ah, profesor, es mejor en lo último. Bueno, listo, vamos a dejarlo para el final. Cogemos de rapidez, tan, y pasamos lista. Bueno, entonces voy a compartir pantalla, ¿verdad? Que le demos inicio. Ya sabes, si tienen alguna pregunta, vamos a irla enseguida disipando. ¿Listo? Ya pueden observar ahí. Sí, profecía, observamos. Sí, profesor. Recuerden que estamos aquí, yo aquí no estoy viendo los que se conectan, sino el sonido que ejerce cuando alguien está pidiendo acceso. Entonces, yo sé que estamos aquí, pero nos va a tocar salirnos para darle acceso a alguno de sus compañeros. Listo. Bueno, miren, ¿qué vamos a ver? Manejo seguro de gases industriales para corte y soldadura. Listo, porque no es solo gases para el oxicombustible, sino que hay unos gases que los van a utilizar ustedes en los procesos. En este proceso de esmalte no utilizamos gases. Solo utilizamos los gases en este proceso de esmalte por si hay que cortar la platina, ángulos o precalentar, ya. Pero este proceso como tal no utilizamos gases. Entonces, más adelante, ahora que les vaya explicando, van a ver los gases que más adelante en los otros procesos, ya sea conmigo o con otros profes, van a tocar los mismos temas de los gases. Pero ya con esta explicación acá, ustedes ya van a tener más conocimiento o de pronto cuando lleguen allá van a reforzar. Lo ideal sería que les quedara claro aquí, para que cuando lleguen allá ya saben de qué está hablando el profe. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Este documento está orientado sobre las características
de los diferentes gases industriales, como ya les dije, los peligros, oígase bien, los peligros, las precauciones y medidas de primeros auxilios que hay que tener en cuenta en la manipulación de los gases. ¿Oyeron? Hago énfasis en esto porque nada más con el simple hecho, miren esto, que se le caiga a uno un cilindro lleno y le caiga en la pierna o en el pie, ya le ocasiona un daño, porque esos cilindros llenos pesan. Entonces ya ahí con eso, ahí hay un daño, un peligro. ¿Cuál es el alcance? Está dirigido a todas las personas que en algún momento dentro de sus labores están en contacto o manipulen gases industriales para los procesos de corte y soldadura en materiales metálicos. Si ustedes son técnicos soldadores, imagínense que obviamente van a andar en contacto con estos tipos de gases. Comenzamos, ¿verdad? Preguntando el estado de la materia, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿pero qué es un gas? ¿Verdad? En los sólidos, las moléculas tienen poca energía y permanecen juntas. Cuando hablamos de los sólidos, hablamos de un ladrillo, de una mesa, de una platina. Esos son los sólidos, ¿verdad? Que sus moléculas tienen poca energía, o sea, eso es muy raro que esas piezas se muevan solas o vayan a explotar o generen cualquier otra cosa. A eso se refiere ahí. En los líquidos, las moléculas tienen más energía, pero permanecen bastante cerca. En un gas, las moléculas tienen mucha energía y se mueven libremente por todo el volumen que ocupen. Se me olvidó de esperar un momentico. Necesito esta herramienta, ¿verdad? Para poder utilizarla en dicho caso. Cuando nos referimos miren, se mueven por todo el volumen que ocupen, digamos que esta es una nube, ¿verdad? De gas, y cuando hablamos que ocupan todo el volumen, pues ellas están en repartidas, ¿verdad? Durante todo el volumen, así libre, las moléculas ahí moviéndose en todo el volumen donde ella está ocupando. Ya, a eso se encuentran en estado de excitación. Sí, cuando esa lo vamos a utilizar más adelante ese término, entonces están en estado de excitación, se mueven libremente de aquí para allá, de allá para acá, eso se le llama excitación, ¿verdad? Molecular. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de que ellas ocupan libremente todo el volumen donde se encuentren. ¿Qué define el estado de la materia, verdad? En un momento dado, pues unas condiciones como cuáles, como la temperatura, ¿verdad? Ustedes saben que la temperatura es una magnitud, ¿verdad? De calor que se puede medir. ¿Con qué medimos la temperatura? Miren. Nadie, ¿verdad? Con un Claro, termómetro, con un termómetro. Bueno, Con un ese es una. termómetro. Claro, correcto. Correcto. Esa, ¿cómo es? Esa magnitud se puede medir con el termómetro, es medible, porque es algo de calor que nos proporciona que se pueda medir. Está la presión, ¿verdad? También el estado de la materia. La presión, ustedes saben que es la fuerza, una fuerza que ejercen ya sea los sólidos, ¿verdad? Los líquidos, o en este dado caso, que nos interesa a nosotros, los gases. Y la ejercen, ¿verdad? A, a un sólido, ¿verdad? A algo que lo tenga, que ellos te puedan ejercer esa fuerza. Y tenemos el volumen, ¿verdad?
¿Qué me dice que es el volumen? ¿Qué es el volumen? Profe, es el espacio que ocupa un cuerpo dado. Correcto. cantidad. No, el cuerpo es el espacio que ocupen Es una magnitud. un cuerpo. Listo. Una Usted magnitud, tiene, claro, que ocupa un objeto en el espacio. Listo, llámese gases, llámese lo que sea. Entonces ese es el volumen. Listo. Vamos a hablar de la composición del aire. Pero disculpe, profesor, buenas noches. Dígame. Eh, No entendí, repítame, por favor. eh, No se escucha. Bueno, continuamos. Vamos a hablar acerca de la composición del aire. Ustedes saben que el aire es esto aquí. Usted está ahora mismo, hace con la mano así la brisa que siente, ¿verdad? Lo que brisea, que mueve eso es el aire. Pero el aire está compuesto de varios gases. ¿Oyeron? El aire está compuesto de varios gases. Es una mezcla. Su composición principalmente está hecha de nitrógeno y de oxígeno. Y también tiene otros gases restantes. Ya. Entonces, la composición del aire está así. Tiene un 78% de nitrógeno y tiene un 21% de oxígeno. Entonces, 78 más 21. 99. Por eso está diciendo de aquí, ¿verdad? Que está compuesta casi que en su totalidad por el oxígeno y el nitrógeno. Y nos queda un 1%. Ya. Estas dos se llevan el 99%. Estos dos se llevan el 99%. Y nos queda un 1% para ser 100%. El 1% que es este, mírenlo, se lo lleva otros gases. ¿Como cuál? Como el argón, el CO2, ¿verdad? O dióxido de carbono, que es este de aquí, el neón, el helio, el xenón, ¿verdad? El hidrógeno y el criptón. Ese es el otro 1% que se lleva el aire. O sea que cuando nosotros respiramos, que usted coge una bocanada de aire o le dicen, respire por la nariz y bote por la boca, usted aspira nitrógeno, oxígeno, argón, CO2, neón, helio, xenón, H2 y criptón. ¿Y qué se queda en el cuerpo? El oxígeno, ¿verdad? En los pulmones. Y el resto de gases usted lo bota por la boca, porque eso no lo necesita. Ahora, en soldadura, nosotros vamos a trabajar con oxígeno para que lo vayan identificando, con el argón, con el CO2 y con el helio. ¿Oyeron? Estos gases son los que nosotros vamos a utilizar en soldadura, ya sea en los procesos que les dije que vienen después o en el proceso oxicombustible, lógico. Ahí utilizaríamos el oxígeno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, No, señor. bueno. ¿Qué se entiende por densidad de un gas? Cuando uno dice, no, miércoles, este es más denso, este es más. Entonces, la densidad de un gas
en su peso con relación al aire. Listo. Entonces, hay unos gases que son, cuando ya son extraídos del aire, que son separados, ¿verdad? Que ya los separan. Algunos gases quedan más pesados que el aire o más livianos que el aire. Listo. Entonces, con relación a esto, existen gases livianos, como cuáles: el hidrógeno, el acetileno, el helio. Pero ojo, que aquí hay unos gases que no están solamente en el aire. ¿Oyeron? Aquí hay unos gases que son fabricados, como el acetileno. Ese no está en el aire. Miren que no lo nombramos ahorita ya. El metano, el monóxido de carbono. Estos gases son livianos: el monóxido de carbono, el etano y el nitrógeno. Gases livianos: el hidrógeno, acetileno, el helio, el amoníaco, el metano, el monóxido de carbono, el etano y el nitrógeno. Gases pesados con respecto al aire, que pesa más que el aire: el oxígeno, el dióxido de carbono, que no es lo mismo que el monóxido de carbono. Este es monóxido y este es dióxido de carbono. El argón y el propano. Nosotros dijimos que íbamos a utilizar ¿cuál de estos dos, el monóxido o el dióxido de carbono? ¿Cuál de los dos vamos a utilizar soldadura? Dióxido de El carbono. dióxido. Correcto, tenemos que tener pendiente eso. Nosotros ahora vamos a utilizar el dióxido de carbono. ¿Oyeron? Porque el monóxido ese es tóxico, este gas. Este gas es tóxico, ojo. Este gas se produce cuando quemamos petróleo o cualquier material que contenga carbono, como la madera y esa vaina, pero que esté en bajo oxígeno, se produce el monóxido de carbono y por eso la gente ¿cómo es? La palabra, por favor. La gente Se intoxica. claro, correcto, se intoxica y se muere. Cuando se intoxica. Sí, señor. Intoxicación. Sí, señor. Mientras que el dióxido de carbono ya es aquí el dióxido de carbono, el monóxido, perdón. El monóxido se representa con la letra CO, mientras que el dióxido se representa CO2, una molécula de carbono y dos de oxígeno. Listo. Entonces nosotros vamos a trabajar con dióxido de carbono. Argón, miren, está el propano, también nosotros trabajamos con propano. Muchas veces hay empresas que nos compran acetileno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí de rapidez, nos compran acetileno versus propano, ¿verdad? Porque este es más económico. Profesor, disculpe. ¿Sí? Yo soy Jan Alvarado, profesor, que no había podido entrar porque tenía problemas con el internet. Por si pasó lista, profesor, disculpe. No, vamos a pasar lista al final, no te preocupes. ¿Oíste? Bueno, dale. Entonces, estos son los gases pesados: oxígeno, dióxido de carbono, el argón y el propano. Miren dónde está el liviano, el helio. Ahorita vamos a ver por qué profesor, listo. bueno, dale. Porque utilizamos argón porque pesa más. Vamos a ver unas definiciones, como cuando escuchamos gases comprimidos. Sin importar la presión a 21 grados, 21 grados Celsius, siempre lo vas a encontrar en estado gaseoso. Ya. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el argón, etcétera. Ese es un gas comprimido. Profesor, se oye entrecortado, no se oye casi. Problema de pronto es el internet también.
que decía que el gas comprimido, sin importar la presión a 21 grados 1 Celsius, siempre vamos a encontrarlo en estado gaseoso. Ya, entre eso encontramos el oxígeno, el nitrógeno y el argón. Tenemos líquidos criogénicos también. Ya, opción de tener el gas comprimido en estado líquido debido a que se maneja a muy bajas temperaturas. Listo, esos criogénicos son los que vimos por aquí, estos de aquí, miren, que producen un vapor, ¿verdad? O una nube fría. Esos son los gases criogénicos. Tenemos los gases licuados. Ya, el que podemos encontrar en fase líquida y vapor a temperatura ambiente de 21 grados Celsius, pero generándole variaciones en su presión. Por ejemplo, tenemos el GLP, el CO2. ¿Qué es el GLP? ¿Alguien sabe qué es GLP? Bueno, el GLP es el gas licuado del petróleo. Es un gas que produce el petróleo, se extrae, ¿verdad? Se mezcla con otro gas, como con gas natural, y obtenemos, por ejemplo, el propano. Ese es un gas licuado. Tenemos los gases disueltos. Listo. Gases que por su inestabilidad deben ser disueltos en solventes, por ejemplo, el acetileno. Si se dan cuenta, es inestable y explotará al mínimo roce o contacto. Por eso, ellos tienen un tratamiento diferente. ¿Cómo se obtiene el acetileno? Fácil, usted tiene, por ejemplo, un recipiente con agua, ¿verdad? Y ese recipiente usted le echa piedras de carburo de calcio. Eso es como soldan, eso es, ¿cómo se llama eso? Soldadura acetileno. Eso así se obtiene el acetileno, el gas. Ya, yo tengo agua aquí, ¿verdad? Yo tengo agua. Y también le echan oxígeno, profesor, o sea, lo mezclan. Es una botella con carburo y agua y otra botella de oxígeno. Correcto, ese es el proceso que vamos a hablar de oxicombustible. Pero en este caso estamos hablando nada más de un solo gas, del gas acetileno, cómo se obtiene. Por eso es un gas disuelto. Porque el carburo de calcio lo mezclan con agua y él hierve como si fuese un Alka-Seltzer, ¿verdad? Y produce unos gases. Él viene y va a producir unos gases. Y esos gases, ¿cómo se llaman? Acetileno. Correcto, el acetileno, que es lo que estoy tratando de que me entiendan. Si yo quiero obtener acetileno, ¿verdad? Lo que hacen es en agua, disuelven, miren, lo disuelven carburo de calcio que reacciona como un Alka-Seltzer y produce un gas. Ese gas es el acetileno. Como dijo el compañero de ustedes ahorita, este gas se mete en un cilindro, ¿verdad? Y aquí yo tengo acetileno y tengo otro cilindro donde tengo oxígeno, que son los dos que voy a utilizar para hacer el proceso que vamos a hablar más adelante. Sino que ya él lo ha visto, entonces ya sabe de qué estamos hablando. Entonces, el acetileno es un gas disuelto. El oxígeno es un tipo de gas que mírenlo aquí, veamos. Y aquí está el oxígeno. Entonces podríamos decir que es un tipo de gas comprimido. Yo no puedo decir que el acetileno es un gas comprimido, sino un gas que disuelto. El CO2 es un gas licuado.
Listo. Miren el tipo de gases inflamables, lo que hablábamos ahorita. Son tipos de gases que se prenden, se incendian o explotan. Listo. Se define como gases inflamables aquellos que sí son mezclados con aire. No, perdón. Que si son mezclados con aire, formarán mezclas que pueden libremente generar una llama determinada a determinada temperatura. Ya, nada más con mezclarlo con el aire, estos gases inflamables se prenden, listo, y dan una temperatura, lógicamente, porque están generando una llama, un calor. Entre estos gases inflamables tenemos el acetileno. El acetileno, mirenlo, es CO2H2, C2H2, dos moléculas de carbono y dos moléculas de hidrógeno. ¿De dónde robó esas dos moléculas de hidrógeno? Del agua, ¿verdad? Del H2O. Se unió con el carbono del carburo de calcio y produjo el gas acetileno. Tenemos el GLP, ¿verdad? También es un gas inflamable. Tenemos el gas natural y tenemos el hidrógeno. ¿De dónde sale el gas natural? ¿Esta es la de la mezcla de gases licuados? No, el gas natural, gas natural. La mezcla es el GLP. ¿De dónde sale el gas natural? Profe, pero eso no sale de como el petróleo de las minas. Como el petróleo de las minas. Porque el petróleo lo sacamos de una mina que de petróleo. No, profe, o sea, del subsuelo. Ah, ya es un yacimiento, ¿verdad? Que es otra cosa. Correcto. O sea, recuerden que nosotros tenemos la tierra, ya lo dijo el compañero de ustedes. Este es el subsuelo, la tierra, ¿verdad? Y aquí, en esta parte de aquí, hay petróleo, ¿sí o no? Aquí todo esto está llenito de petróleo, aquí bien bacano. Pero resulta que ese petróleo, como eso está encerrado entre una capa de roca súper gruesísima, ¿sí o no? Bueno, no lo alcancé a hacer como quería. Esta es una capa de roca gruesa. Por aquí no se filtra ni se sale nada. Entonces, si no sale nada, este petróleo produce un vapor. Este petróleo produce un vapor que va a estar aquí, ese vapor está aquí. Listo. Y ese vapor se denomina actualmente, en la actualidad, anteriormente eso lo desechaban, iban a buscar el petróleo y lo único que hacían era perforar, ¿verdad? Para hasta llegar a donde el petróleo y extraían el petróleo. Estos gases que estaban aquí se perdían. Pero ya no. Ahora, ¿qué hacen? Ahora hacen, antes de esto, hacen una perforación hasta donde está aquí, esto de aquí, y primero van a extraer los gases. Ya. Primero extraer los gases y sacan los gases, que es el gas natural. Por allá van y llenan sus recipientes de gas natural. Cuando ya no hay gas, ahí sí proceden a sacar el petróleo. Listo. Y ese gas natural, por eso se llama natural, es el que nos venden a nosotros. Ese tipo de gas es incoloro, que no tiene color, insaboro, que no tiene sabor, inodoro, porque no huele a nada, ¿verdad? Es un gas completamente limpio. Ahora se preguntarán, profesor, si en la casa cuando el gas natural que abren la estufa, eso, mejor dicho, queda feo y dice, hey, cierra el gas que está abierto. Como lo acabo de explicar, ¿verdad? Y el gas no tiene olor. Profe, disculpe. Dígame. Pero las empresas le ponen un olor característico, hasta donde yo tengo entendido, para poderlo identificar. Porque si no, no se da cuenta y cuando viene a ver está intoxicado. ¿Es así o no es así? Correcto, ya usted lo explicó. No lo pude haber dicho mejor.
Si yo vengo y saco ese petróleo, ese gas así, y yo lo mando por las gases del Caribe hasta su casa, y usted viene y allá pone su estufita, ¿verdad? Y prendió y la estufa de la brisa se la apagó, y él sigue botando gas, pero como ese gas no huele a nada, todo el que está en la casa de esa, todo el mundo se muere. Ya le empieza a dar como sueño, cuando viene a veces todo el mundo se murió. Y nadie va a saber por qué se murió. Entonces ya el compañero de usted lo dijo. A este gas de aquí le echan un aditivo, ya, se llama un aditivo, para que le dé un olor característico, ¿verdad? Para poder identificar la fuga, identificar el gas. Pero él naturalmente no huele a nada. Ya, pero hay que adicionarle algo para poder identificarlo. De que usted lo dejó abierto, algo, porque imagínense cuánta gente todos los días se moriría gente sin saber que tiene fuga en su casa. Es el famoso gas natural. ¿El gas natural pertenecería a los gases comprimidos? ¿Cómo, perdón? ¿El gas natural pertenecería al grupo de los gases comprimidos? Miren, el gas natural no es un gas comprimido como tal. ¿Sí me entiende? Porque no se podría transportar de pronto. Él lleva presión, ¿sí o no? La fuerza que ejerce a través de las paredes del. Por eso era lo que estábamos hablando ahorita. Pero realmente podríamos manejarlo como gas licuado, acuérdense. Por lo mismo, miren que aquí está el GLP, ya. Porque un gas comprimido, ahorita vamos a mirar a ver la diferencia de un gas comprimido. Aunque este gas depende también donde lo estén proporcionando y en ese momento miramos a ver, pero realmente los comprimidos serían, todo depende por la temperatura también. No importa la presión, siempre que tenga esta temperatura, ellos se van a comportar de manera gaseosa, ¿sí me entiendes? Listo, profesor. Bueno, miren, tenemos los gases oxidantes. Estos gases tienen la capacidad de sostener la combustión de un gas o un material inflamable. ¿Qué quiere decir eso? Sostener la combustión es que si una casa se está quemando y hay un gas oxidante, eso va a hacer que se siga quemando. Va a mantener o a sostener esa combustión. Profe, ahí voy. Lo que pasa es que para la combustión se necesitan los tres elementos. El oxígeno, el calor y la combustión. Es cuando hace combustión. Si no hay oxígeno, no hay combustión, como los motores a combustión. Correcto, pero ojo, porque mire que ya está utilizando, o está, la palabra sería, está diciendo que se necesita el oxígeno. Yo nada más no necesito oxígeno. Yo mire, vea, con cloro y oxígeno y la chispa, ¡pum! Se prende y explota toda esa vaina. O óxido nitroso. ¿Sí ve? Entonces, ojo con eso porque por eso se llaman gases oxidantes. Entonces, lo que podemos decir, está bien lo que usted dijo, es que está bien, está correcto. Disculpe, profe, lo que pasa es que yo estaba haciendo referencia a cuando, por ejemplo, estamos hablando de, o sea, yo ahora mismo estaba haciendo referencia, por ejemplo, de los motores a combustión, ya. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, no, es que está bien, eso está perfecto. Está perfecto y está bien, lo que usted dice es correcto, así es. Para que haya combustión, yo necesito que haya oxígeno, porque si no, no hay combustión. ¿Sí me entienden? Pero ojo, que puede que no haya oxígeno, pero si hay cloro, también va a haber combustión, ojo. Va a ser que, ¿cómo te explico? Necesito oxígeno, bien,
pero si hay cloro, también este gas va a mantener la combustión. Puede que haya poquito oxígeno, pero si hay más cloro, eso vea, va a arder y va a arder y va a quemarse y va a quemarse, y eso para apagarlo, mejor dicho. A eso es a lo que yo me refiero. Listo. Entonces, esos son los gases oxidantes. Yo le pregunto a usted, dígame un gas oxidante. Usted me dice, profe, el oxígeno, correcto. Profe, no, el cloro, bien. No, profe, el óxido nitroso. Perfecto. Por ejemplo, yo le pregunto, dígame un gas disuelto. Dígame un gas disuelto, ahí cualquiera. Pero no todos a la vez. Que no se les entiende. Profesor, no se le escuchó nada, se escucha El entrecortado. acetileno, profe, usted dijo que el acetileno. Te preguntaba que un gas disuelto. Pero ya El acetileno. claro, el acetileno, un gas disuelto. Un gas comprimido. Nitrógeno. Listo. O el oxígeno. Listo, a eso es a lo que yo me refiero. Miren que estos gases oxidantes también se le dicen, el oxígeno es un gas comburente. ¿Oyeron? Un gas comburente. Porque ayuda a la combustión. Comburente. Listo. Es un término que muchas veces encontramos en unos libros o nos lo dicen, pero tenemos que saber interpretarlo. Tenemos gases tóxicos, ¿verdad? La toxicidad es definida como la capacidad de un químico de afectar negativamente la salud. Si eso me afecta negativamente mi salud, es tóxico. Entonces, no hablamos de la tóxica, hablamos del tóxico, o sea, de los gases, ¿no? Porque de pronto dice miércoles, se meten con, como ahora mismo esa es la expresión que le dan a uno o le da uno a ella también. Si eso afecta tu salud, ¿verdad? Es algo tóxico. Por ejemplo, el monóxido de carbono, que era lo que estábamos hablando ahorita. Este gas, mucha gente ha muerto con este tipo de gas. ¿Cierto? El dióxido de azufre también es peligroso. El amoníaco, ¿verdad? Que ya ustedes lo han escuchado. Y el óxido de etileno también es un tipo de gas peligroso. Tenemos gases corrosivos. Un gas corrosivo es aquel que causará daño en tejidos vivos o materiales con los que entra en contacto en un determinado tiempo. Todos los gases corrosivos, lógicamente, también son tóxicos. Listo. Ustedes lo han visto en películas o no sé si han tenido la capacidad de ver un gas cuando cae en algo, de pronto no en la mano de uno algo porque se lo va a quemar, le va a corroer la mano, pero sí se ve cómo va causando daño en el tejido, ¿verdad? O en el material donde él caiga. Entre estos, ¿cuál tenemos? El cloro, ¿verdad? Y tenemos el hidróxido de amonio. Usted dirá, pero es que el cloro no hace, vea, usted coge cloro, coja una tela, un pantalón o otra cosa y le echa su chorro y lo deja ahí y al rato va a ver cómo deshizo esa tela, porque es corrosivo. Gases inertes. Aquí sí entramos en uno de los gases que vamos a utilizar en los procesos de soldadura. Cuando ustedes pregunten gases inertes, tienen que aprenderse para soldadura, para que no anden de pronto diciendo gases que no son. En soldadura solo utilizamos dos gases inertes, que es el helio y el argón. Óigase bien, en soldadura utilizamos dos tipos de gases inertes. Cuando hablo de soldadura, en los procesos GMAU y GTAU, ¿oyeron?
utilizamos dos tipos de gases inertes, que es el argón y el helio. Bueno, se dice que son gases inertes, ¿verdad? Que supuestamente no reaccionan, ¿verdad? Porque puede poner un fósforo, eso no va a prenderse, no va a explotar. Pero pocas alteraciones profundas de un gas inerte son suficientes para causar un daño cerebral. O sea que esto no se puede realmente aspirar, ¿verdad? Porque puede causar un daño cerebral. En la mayoría de los casos de asfixia, la víctima probablemente no se dará cuenta de que algo malo está sucediendo hasta que sea demasiado tarde, que fue lo que les dije ahorita. Usted va a sentir como sueño, se va desmayando y cuando viene a ver, está muriendo. Entre estos gases inertes tenemos el argón, el helio, el nitrógeno y el criomic. Listo. Estos son gases inertes. Que esos gases no se prenden, no explotan, no hacen reacción con nada. Bueno, en Colombia tenemos, ellos están identificados por un color. Ustedes han visto que el acetileno es de color rojo, ¿verdad? Les hago una pregunta. ¿Ustedes han visto los cilindros que usan los bomberos para ellos respirar, que se lo ponen en la espalda? Sí, señor. ¿Tú lo has visto? ¿De qué color son? ¿De qué color es? Son blancos. No, señor. Es más, yo los he visto en videojuegos donde entran los bomberos y tal, y ahí Profe, ellos lo... son Son amarillos, ¿no? amarillos. Son rojos. Bueno, eso Son también, negros, profesor. bueno, eso también puede entrar en polémica. Por ahí un compañero suyo de usted dijo que son negros y relativamente son negros. ¿Por qué son negros? Aire. Porque ellos contienen, seguro que contienen aire o tienen oxígeno. ¿Qué tienen? Pues según la tabla que muestra, profe, dice aire. Pero Aire. yo le podía echar oxígeno. No, porque no es que eso altera la combustión, hace que se prenda más. Que prenda o que le explote eso y no van a encontrar bomberos, ¿sí o no? Miren la lógica. Ya lo explicamos allá y eso es lo que me gusta, ya entendieron. Si yo voy a usar oxígeno y ya dije que eso acelera la combustión, estos negocios se calientan y tienen una fuga, eso va a explotar o se van a prender mientras sale la fuga, mejor dicho. Entonces sale más caro la cura que la enfermedad. Ellos utilizan aire, ellos lo llenan de aire, ya. Por eso el aire es de color negro. Pero el nitrógeno también viene de color negro. Entonces nos podríamos confundir. Pero gracias a Dios ellos traen una etiqueta, más adelante vamos a mirar, para que nos distingamos. ¿Oyeron? Entonces tenemos, por ejemplo, el argón. Cuando vayamos al seno, ustedes se van a dar cuenta que es de este colorcito. No todo el cilindro. Bueno, sí, perdón, todo el cilindro, porque es que también vamos a utilizar unas mezclas. Entonces el cilindro viene dividido en dos colores, en este y en gris. Miren, porque vamos a utilizar dióxido de carbono con argón. Entonces tendrá un color así y otro colorcito así. O el de argón puro para trabajar con procesos Getau. Ya. Tenemos el helio que es de este color, ¿verdad? Marrón cafecito. El propano, que es más o menos de este color, el oxígeno, que es de color verde. Le estoy señalando lo que más o menos utilizamos nosotros. El oxígeno sí es verde, ¿verdad? También existen estos mismos gases, pero para el área medicinal. Utilizan el aire o el oxígeno
¿verdad? Óxido nitroso, dióxido de carbono, el etileno, el helio y el nitrógeno. Ya. Todos estos productos se identifican según una norma. ¿Oyeron? Según una norma, según el tipo de válvula, porque todos los gases no son iguales, no están a la misma presión, ¿verdad? No se comportan de la misma manera, entonces todo eso está según norma. Más o menos así vienen las etiquetas en los cilindros. Viene un rombo donde nos indica que es un gas inflamable, ¿verdad? Viene según la norma NTS. ¿Qué significa NTS? NTC, Norma Técnica Colombiana. Norma técnica colombiana. Usted vaya a la Inconté, ¿verdad? Y usted le dice, no, yo vengo. Anteriormente nos tocaba hacer eso, cuando no había internet, que yo estudié por allá en el 98, en el SENA. Nos mandaban a investigar estas normas. Imagínense, había que ir allá a las oficinas, que es como una biblioteca, y ellos les prestan, usted llega y dice, me hace el favor y me presta la norma técnica colombiana número 2462. Y ellos se la sacaban y habla acerca del acetileno. Ya. Entonces, esto está en la norma esta. Ya no, usted abre ahora en Google y le coloca y le habla sobre esto. Ahora es más fácil. También viene el nombre, miren, del gas y la fórmula química. Acetileno y C2H2. Viene el número de emergencia porque muchas veces, si usted se intoxica o tiene una emergencia, usted llama a este número y ellos lo van a orientar. Dice, ¿qué tipo de no que era acetileno? Bueno, listo. No haga esto, no haga aquello, haga esto. ¿Sí me entienden? Ellos lo orientan o no, porque como ellos saben cuál es el manejo de esos gases. La presión interna del acetileno es de 300 psi, bajísima, miren, 300 psi. Más adelante, cuando estemos hablando, no se olvide esto porque por allá se lo voy a preguntar. Y les hago una serie de preguntas de sentido común y me tienen que analizar y contestarse, puro sentido común. Entonces, el acetileno es guardado o envasado a una presión máxima de 300 psi. Imagínense. Miren el oxígeno. Viene el oxígeno, ¿verdad? Industrial, miren los O2. Le dice que es un gas no inflamable porque no se prende, pero un gas comburente. Lo que les dije ahorita, si lo ven, que aviva lo que se esté prendiendo. Si algo se prendió esto, se prende, eso va a seguir prendido. Listo. Entonces te dice que es un gas comburente, no inflamable, pero sí comburente. Ayuda a que se prenda lo que sea. Miren ¿cómo es? La presión interna del cilindro. 2200 psi hasta 300 psi. Por eso esto es un gas de qué? Cuando hablamos ahorita, un gas comprimido. Aquí hay bastante presión, 2200 psi. Es una bomba. Ahorita vamos a mirar, esperen un momentico aquí para ver si de pronto. Ah, pero es que. Pero déjenme mirar algo aquí. A ver si me deja. Si me deja, o me acuerdo dónde es que está eso. Bueno, lo hacemos. Déjenme aquí. Ah, no, bueno, aquí está.
Ese para ver si... ah, vamos a ver. Me avisan si tiene sonido, ¿oyeron? El occidente de Bogotá, en donde en las últimas horas Tiene sonido, profesor. registró la explosión de un cilindro de oxígeno en una fábrica que causó graves daños a 10 viviendas del sector. Eduard, adelante, ¿qué fue lo que pasó? Vanessa, muy buenos días. Pues mira, una emergencia que comenzó casi a la 1:30 de la mañana. Los mismos habitantes de ese sector escuchan una fuerte explosión. Cuando llegan los bomberos oficiales, por lo menos 5 máquinas, varias ambulancias y la Policía Nacional, encuentran ventanales destruidos, 2 viviendas que tienen los muros en el piso y además una fábrica que quedó prácticamente en ruinas. Ahí también llegó el ojo de la noche para contarles todo lo que sucedió, para que ustedes vivan lo que ocurrió aquí en el occidente de la capital del país. Una grave emergencia se presenta hasta ahora en el sector de Puente Aranda. Varios policías y los bomberos oficiales llegan hasta una empresa donde se escuchó una fuerte explosión. En la calle Novena con carrera 42, un cilindro de oxígeno explotó, provocando el caos en los habitantes del barrio Nueva Primavera. Afortunadamente era de noche, pero esto voló por encima de las tejas hacia esas casas que partieron un tejas. Varias herramientas así de este calibre. Son las láminas de allá del techo, ese es un techo allá. Salió a volar, acá hay unos ladrillos, allá arriba también quedó destruido el tercer piso. A la 1:45 de la mañana, no solo la explosión alertó a los organismos de socorro, sino que las piezas metálicas que seguían cayendo destruyeron ventanales y techos que por fortuna no dejó personas heridas. Eso cayó por sobre el tejado, cayó aquí a la calle. La verdad lo recogimos, pero fue una evidencia, ¿verdad? Por motivos exteriores. Esta mujer manifestó que volvió a vivir luego de observar cómo el techo de su vivienda quedó destruido. Pánico terrible, horrible, horrible. Se sintió la explosión y como que se iluminó y cayó todo el techo. Y yo lo único que fue, Señor Jesús, protégeme, cubrirme la cabeza. Inicialmente hablan de una posible acumulación de gases, sumado a una fuga en un cilindro que voló por encima de una manzana entera, quedando incrustado en un techo. Se habla que además de la destrucción total de la fábrica, por lo menos 10 viviendas resultaron afectadas. Se espera que en las próximas horas vuelvan los bomberos oficiales a retirar el contenedor que todavía se encuentra incrustado en uno de los techos. Además, esperan al personal de FOPAE para que haga el conteo de las viviendas averiadas y también pues ya darle las ayudas pertinentes, ya que los habitantes no saben quién les va a responder por estos daños. ¿Por qué ocurrió la explosión? ¿De qué fue? Cilindro de oxígeno. Un cilindro. Un cilindro. Claro, lo que hace el cilindro y yo. Un cilindro de oxígeno. Por acumulación de gases. Claro, sí, de lo que pasó, ¿qué pasó? Resulta de que eso lo tienen que tener ustedes muy pendientes. ¿Qué tal que eso hubiera ocurrido al mediodía? Donde usted viene y tiene, mira, tiene los 2 cilindros. Ya. Denme un minutico que se me está descargando el computador. Eso era una bodega, ¿verdad? Era un taller. Ellos se fueron, el soldador se fue en la mañana, en la tarde, y se le olvidó cerrar la válvula del cilindro de oxígeno. No cerró la válvula. Y me imagino que la manguera tenía fuga. Y el oxígeno se salía por ahí. Donde el oxígeno cogió y llenó toda la bodega, ese cilindro, y el gas se quedó aquí en toda la bodega.
una chispa, yo me imagino que tuvo que ser una chispa de corriente, ¿verdad? Alguna mala pega, algo, y generó la explosión del gas que estaba aquí. Se había esparcido, ¿verdad? Y se quedó acumulado en toda la bodega. Ahí la culpa principal es del soldador, porque él es el encargado de las herramientas de trabajo. En ese caso, él debió, antes de ya terminó la labor, verificar de que las llaves o las válvulas, perdón, de los dos cilindros, tanto de oxígeno como de acetileno, estuviesen cerradas. Debió haber descomprimido la manguera que queda, porque uno tiene que descomprimirla, sacarle los gases que quedan para evitar todo ese. Cuando usted hace ese procedimiento, no ocurre eso. ¿Qué tal que hubiese sido al mediodía, se van a almorzar, regresan y hacen una chispa y todo eso hubiera explotado, un poco de muerto ahí? Entonces, si se dan cuenta, por un descuido, miren lo que ocurre. Son gases peligrosos. Entonces, yo tengo que tener en cuenta todo eso. Ya terminé de verificar de que las válvulas están cerradas, descompresionar las mangueras, recogerlas, está listo. ¿Qué tal que una pieza de esa le caiga a alguien en la cabeza, lo hubiese matado? Entonces, ojo con eso, por eso yo les decía ahorita, eso lo ve uno insignificante ahí, pero eso vaina explota, mejor dicho. Si usted está ahí al lado, se llamaba, lo cogen en pedacitico. No vio cómo volvió todo eso que es de pura lámina de acero, pura, y lo volvió nada. Ahora imagínense uno. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas recomendaciones, esa presión de 220, 200, de 2200 PSI, esa es bastantísima. Por eso les mostré el video, porque es una presión impresionante. Este es la vista superior de un cilindro. Ya. Entonces, así vienen marcados: peso del cilindro, identificación como si fuera su cédula, el volumen en litros de agua que puede soportar, ¿verdad? La revisión de los primeros 5 años, una estrella, si luego a los 5 años lo revisan para ver si el cilindro se puede seguir usando, le ponen otra estrella, la fecha en que lo fabricaron, el símbolo registrado del fabricante. Tenemos, yo creo, no sé si por ahí la norma modificaron ya esta parte de aquí, creo yo, tocaría mirar, pero más o menos ustedes lo han visto, ¿verdad? Los rombos que traen los cilindros o los camiones o los carros cisternas que transportan cualquier tipo de gases. Entonces le muestran el riesgo, ¿verdad? Entonces te dice que si son azul, si es salud, si es de salud, si es inflamable, si es reactivo o si tiene un riesgo especial. Ya, entonces miren que aquí dice que tiene un riesgo especial y no usar agua para apagarlo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que se prenda más, haya más combustión. Si te dice OX, si es oxidante o si es corrosivo, porque usted no se le puede meter ahí a apagar un camión de eso o un cilindro sin saber de qué está compuesto. Un riesgo para su salud. Entonces, si tiene un 1, el riesgo es ligero suave. Si tiene 4, imagínense, corra, porque es muy alto el riesgo. Riesgos. Todos los gases licuados, comprimidos o criogénicos tienen riesgos. Listo. Generalmente están almacenados en cilindros o tanques de baja presión. Esto puede representar una cantidad significativa de energía almacenada. Hay cilindros de oxígeno que ya miramos 2200 PSI, pero hay otros que son muchísimo más grandes, que son los que alimentan una planta donde utilizan mucho oxígeno en el día, y esos contienen una mayor cantidad de presión. Por eso aquí dice que estos están a baja presión. Para ellos 2000 es bajito.
Si se exponen al calor resultará un aumento de presión interna, ¿verdad? Particularmente con los gases licuados. Una pequeña cantidad de volumen de líquido es igual a una enorme cantidad de volumen de gas. Por eso ahorita cuando veíamos los gases disueltos en gran cantidad de agua, unos pedacitos necesitamos solamente de carburo de calcio para generar una gran cantidad de gas. Por eso muchas veces han ocurrido esos accidentes donde esos tipos de cilindros hechizos para acetileno han explotado. ¿Por qué? Porque se pasan de piña con el carburo y claro, aumenta la presión y llega al punto en que explota el cilindro de acetileno. Por eso es un riesgo esos cilindros hechizos. Esos cilindros hechizos yo les tengo mucho cuidado y respeto porque es mejor quitarse de por ahí, uno no sabe cuándo vaya a explotar un vainocio de eso. Riesgo característico de los gases criogénicos. Las precauciones a usar el manejo de gases criogénicos son las mismas para gases comprimidos, salvo de dos factores especiales, que su temperatura es extremadamente baja. Ya, es como cuando muestran en la película Terminator, que se congela, ¿verdad? En la 1 porque es que su temperatura es bajísima y su gran expansibilidad. Pequeños volúmenes de líquido se transforman en grandes volúmenes de gases. Miren cómo se riega rápidamente, ¿verdad? Y crea esa nube de gas. Esos son los riesgos característicos de estos tipos de gases criogénicos. Baja temperatura. El metal frío puede pegarse a la piel. Usted no puede agarrar, que tiene uno la mala costumbre de agarrar piezas a baja temperatura, usted la puede agarrar con la mano, va a perder, se va a pegar ahí y va a tener heridas, como dice ahí, profundas. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Miren, va a llegar un punto que de pronto ustedes van a ver cómo manipulan los gases criogénicos para introducir bearing o rodamientos, ¿verdad? Que los meten en nitrógeno líquido para que ellos recojan su diámetro, ¿verdad? Se recojan para que quepan en orificios más pequeños que su diámetro externo. Como él se recoge cuando se calienta, él se expande. Entonces usted viene y agarra esas piezas sin protección con unos guantes especiales o la manguera de donde sale el nitrógeno hacia la pieza, hacia el recipiente, le parece bacán y usted viene y le agarra y resulta que como se le peguen los dedos ahí, va a perder toda esa parte porque eso se le pega y para arrancarlo de ahí, mejor Dios, se le arranca la carne. Parece mentira, pero así es. No puede debe utilizar gafas o pantalla facial porque como le caiga un pringo de eso en los ojos, pues va a perder el ojo, le va a quemar el ojo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos tipos de gases. Cuando lo estén manipulando, si usted no sabe de eso, no se acerque ahí porque puede haber un accidente y puede salir usted lesionado. Cuando hay quemaduras, ¿verdad? Por contacto con el frío, se recomienda la siguiente medida de emergencia: retirar la ropa que pueda impedir o restringir la circulación del área congelada. No frotar la parte congelada, ya que esto puede ocasionar un daño del tejido. Tan pronto como se pueda, sumergir la parte afectada en agua tibia. La persona afectada debe estar en un cuarto tibio con el fin de evitar la hipotermia. Eso en dado caso de que sufra algún accidente con un tipo de gas criogénico. Condiciones de almacenamiento y transporte y uso. Al manipular o transportar los recipientes, se evitará golpearlos, dejarlos caer o rodarlos. Se prohíbe el empleo de grúas de electroimán para el traslado, aunque estén vacíos. En caso de utilizar medio de izaje para el traslado de recipientes, se emplearán contenedores y eslingas adecuadas. Sí, porque de pronto no cogen, hago énfasis ahí, no cogen los elementos adecuados, se cae esa pieza o ese recipiente y enseguida, vea, es como se le cae a uno
una gaseosita o un vasito de sopa y se riega uno todo, imagínense. Ahora un cilindro o un contenedor de ese tipo y eso va a caer gas por todos lados, va a ocasionar daños severos. Imagínense eso. El traslado de los contenedores se realizará siempre con el protector de válvula puesto. Hay que tener eso en cuenta. Yo he visto muchos accidentes que por la rapidez o no, a eso nunca le pasa nada. Resulta de que ese día hubo el accidente. Entonces, todos los días hay que tratar como si fuese la primera vez, con todo el cuidado posible. El traslado de los recipientes dentro del área de llenado o almacenes se realizará en carretilladas u otros dispositivos especiales. No correrlo, llevarlo, empujarlo, tirarlo, no, porque puede ocurrir un accidente. ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor. No. Bueno, listo, quedamos en la diapositiva número 23. Vamos a pasar lista, ¿verdad? Para culminar la clase de hoy. El señor Adrián Osorio. Presente, profesor. Ok. Brian Muñoz. Brian no se conectó ahí. Bueno, no está Brian. El señor Carlos Rodríguez. Presente, profesor. Ok. Arturo Porto. Presente, profesor. Ok. Chayán. Chayán Vidal. Yo lo vi al que se conectó. Chayán, no está. Bueno, listo. Elian. Profe, Brian Andrés dice que no puede hablar. Escribió por el chat. Ah, ya, ¿y quién? Chayán. No, Brian. Yo vi ahí más o menos que escribieron, pero ya se quitó. O sea, Brian Muñoz. sí. Ok. Y Chayán. No está Chayán, bueno, dale. Elian Barceló. No está. Irán. Presente. Ok, Jan Alvarado. Jan. Bueno, no está Jan. Jan Carlos Pinto. Pinto. No está Pinto. Bueno, dale. Yo lo había visto por ahí, pero tienen que hablar. Se desconectó. Que Niebles. Joan Niebles. Presente, profesor. Presente. Ok. José Rollero. Presente, profesor. Ok, Leonardo Ciado. Nada, no aparece. Luis Foliaco. Manuel Lugo. Presente, profesor Manuel Lugo. Ok. Moisés Varela. Néstor Contreras. Néstor Contreras, presente. Ok. Osvaldo Aparicio. Presente, profesor. Ok. William Bolaño. William. No está William Bolaño. William Cortés. Presente, profesor. Ok. William Cortés. Sí, William Vázquez. Presente, profesor. Ok. Raúl. Presente, instructor. Ok.
Bueno, jóvenes, no siendo más, nos veríamos, ¿verdad? La próxima clase. Profe, Dígame.